Bueno, bienvenidos nuevamente a Semanario. Les aseguro que este es un gran programa. No se muevan un instante de ahí. Por supuesto que siempre vamos a abordar temas de la actualidad. Pero digo que no se muevan de ahí hasta el final, porque justamente para el final tenemos una gran sorpresa. Y les aseguro que a más de uno se le va a piantar una lágrima del recuerdo. E inclusive, ¿por qué no vamos a terminar bailando? Les presento ya mismo a mis invitados de esta noche. Nos vamos a dar un súper lujo. Ha sido difícil traerla porque sabemos que tiene una agenda que es interminable. Hablamos de Viviana Rivero, escritora, bestsellers, la mayoría de sus libros, una romántica, la elegida, la favorita, no solamente de los argentinos, sino también de otras latitudes de este mundo. Gracias por estar acá. No, gracias. Para mí es un gusto compartir. Bueno, Córdoba ocupa ese lugar especial en el corazoncito, así que un gusto estar acá con recién ustedes. le preguntaba, porque claro, visita tantos lugares en este mundo, que le decía, ¿dónde te sentís más cómoda? Y me decías que acá, ¿sí? Acá, sí, infinitamente todavía, cordobesa. aunque pase a veces en el año 2 o 3 meses nomás, este sigue siendo mi lugar. ¿2 o 3 meses en el año? Sí. Ah, no todo lo que tenemos para hablar, ¿eh? El doctor José María Pérez Corti con nosotros, es relator del TCJ, del Tribunal Superior de Justicia. Ustedes saben que esta semana han fallado finalmente en no hacer lugar al amparo presentado por el Portal de Belén, que de alguna manera estaban impidiendo que la guía de aborto no punible no se aplique, ¿no? Gracias por estar acá, ¿eh? Yo, antes de empezar, decía que el TCJ estaba en mora con ese tema. ¿Es posible que hayan pasado tantos años para tomar una decisión? Es un proceso judicial largo, es un conflicto de derechos fundamentales que es muy crítico, es realmente dilemática la solución de ese conflicto. Y lo que llevó tantos años no fue un fallo, sino todo un proceso judicial, desde la primera instancia hasta la resolución de ayer, que rechaza el último recurso que se había interpuesto. Bueno, ahora vamos a hablar también del argumento de ese rechazo, ¿no? Cómo se llegó finalmente a esta decisión. El doctor Marcos Baroni está con nosotros, es cardiólogo. Y, a ver, del otro lado de casa, ¿quién le da bolilla al corazón? Y ni hablar de las mujeres, ¿no? Porque creemos que estamos como superadas en ese tema y que el corazón no nos toca de cerca. Gracias por estar acá, ¿eh? No, muy buenas noches. Semana aparentemente mundial del corazón, porque mañana es el Día Mundial. Mañana el Día Mundial del 29 de septiembre, el Día Mundial del Corazón, que la idea ahí lo estableció la Organización Mundial de la Salud, con la idea de concientizar a la comunidad global justamente de la importancia que tiene el control de los factores de riesgo. Aquellos controles o aquellos factores que muchos de nosotros tenemos que los desconocemos. ¿Por qué? Porque son asintomáticos. Entonces esa es la importancia de todo un dato de la parte preventiva, tanto, muy bien lo dijiste vos, tanto hombres como mujeres. Ahí está. En un ratito hablamos de todo eso. Diego Marconetti está con nosotros, periodista de La Voz del Interior, además socio también de FOPEA. Y uno de los temas, lamentablemente, de los que nos tenemos que estar ocupando es, en algunos casos, de la falta de libertad de expresión o el intento de que haya esa falta de libertad de expresión, ¿no? Son los ataques que ocurren. Nosotros en FOPEA tenemos un monitoreo de libertad de expresión que los vamos contabilizando y estudiando los casos. Y bueno, lo que sí, en un momento de transición política, hay elementos que hay que tener, hay que prestarle atención para lo que viene después, ¿no? Esa es la tarea o esa es la idea. Bueno, estaba pensando también en la posibilidad muy loca y por suerte no aplicable de una especie de CONADEP de la prensa, justamente, que vuelve a estar en tapete después de que Gisela Marciota, periodista, se equivocara aparentemente cuando le hacen la pregunta sobre si era posible, ¿no? Sí, hay que ver si esa equivocación o su rectificación fue realmente legítima o fue un pedido del impacto. Que estaba causando. Sí. Hay una cuestión, es una locura primero comparar la CONADEP con el ejercicio que tuvo en un momento en que los fusibles estaban todavía calientes, de ponerse a investigar qué había pasado con los miles y miles de desaparecidos en Argentina. Es hasta una falta de respeto plantear una CONADEP del periodismo. Es una locura, es totalmente inaceptable. Pero más allá de eso hay que ver qué sucede y cuál va a ser la actitud de los nuevos gobiernos, sea el que sea, hacia la prensa. Sabemos que estamos en una situación compleja, complicada, en escenarios que no son muy favorables. Y bueno, y hay una situación judicial que deberíamos prestando atención, que es el caso Santoro. Bueno, y esta situación, antes de meternos con Santoro, o del intento, si se quiere, de Alberto Fernández de mostrarse con un hombre moderado, si se quiere,
porque ya se ha pronunciado en relación a esta posibilidad y ha negado terminantemente la posibilidad de que el Estado pueda inmiscuirse justamente en la libertad de la prensa. ¿Eso les da alivio? Esa es mi pregunta. La pregunta tendría que ser si nos da alivio, porque esto nos incluye a todos. O si nos da alivio, exacto. Y si nos da alivio, ¿no? Porque a la hora de escribir también estás expresando ideas. Sí. Exactamente, esa es una cuestión. A ver, la libertad de expresión, y acá el doctor me puede dar la razón, es un derecho humano, o sea, y es totalmente inalienable. Uno puede... eso no implica que uno pueda decir lo que quiera, y eso hay que tenerlo siempre en claro. Siempre la responsabilidad es posterior, nunca anterior, porque si no se trata de censura. Y afortunadamente en Argentina los casos de censura son pocos. Ahora, cuando se agrede a un periodista que está ejerciendo sus funciones por lo que escribe, por lo que dice o por lo que piensa, ahí es donde hay que prestar atención. Tenemos casos en Córdoba que han sido paradigmáticos. De hecho, esta semana hubo un caso puntual que fue el de Federico Tolchinsky, que la justicia lleva a juicio a una persona que lo intimidó vía redes sociales. Entonces, a todas esas cuestiones hay que tener en cuenta. ¿Qué es lo que va a pasar con Alberto Fernández? Bueno, primero tiene que ganar la elección. Sí, una vez que, si eso sucede, ojalá que pueda mantener lo que él dice, que es una cuestión de dejar trabajar a la prensa. Lamentablemente en los 12 años del gobierno de Cristina, sobre todo en los últimos 4 o en los últimos 6, hubo un enfrentamiento hacia algún sector del periodismo, ya sea desde programas que se auspiciaban desde la propia televisión pública, como 678, que auspiciaban de tribunales de ética, realizaban scratches, no se promovían directamente, pero se acompañaban a través del silencio, situaciones de scratch en la vía pública a periodistas, en conferencias de prensa, el vicepresidente una vuelta comparó a periodistas de Clarín con los judíos que limpiaban los hornos nazis. Digo, ¿y hoy a la inversa existe? Es decir, periodistas que militen en el sentido contrario, si se quiere. A ver, la militancia, uno puede tener su ideología y todos la tienen, y algunos pueden ser cercanos o no a un partido político. Históricamente en Córdoba eso ha pasado, periodistas que son afiliados al radicalismo, que han sido afiliados al PJ, digo, eso existe. Que eso se inmiscuya en tu trabajo, bueno, ahí está el profesionalismo de cada uno. Uno cuando trata de hacer periodismo y lo trata de hacer de la mejor manera, Cruz, es tratar de estar alejado no solamente de los prejuicios sobre un tema, sino también de las posiciones ideológicas y tratar de mostrar a las personas todas las miradas posibles sobre un eje. En ese trabajo estamos, hay gente que lo cumple y gente que no, siempre va a haber oficialismos dentro del periodismo. El tema es que no se los castigue por cumplir algún rol o no, digamos, esa es la dinámica. En esto hay que ser, a la libertad de expresión hay que cuidarla en serio, porque es una cuestión totalmente... Yo tengo una pregunta, ¿no? Porque hablabas de eso de alguien que era castigado por el acoso que había hecho en las redes sociales, ¿no? Eso, ¿hay maneras? ¿Está legislado? ¿Tienen cómo controlar eso? Porque todo es tan nuevo, son delitos nuevos. Bueno, ¿Cómo se hace? Vos sabés que en los últimos años, nosotros en FOPEA relevamos en febrero hacemos una presentación de los resultados del monitoreo de libertad de expresión. Y nos empezó a llamar la atención estos casos de acoso a periodistas por redes sociales. Acá tenemos, por ejemplo, el caso de otro periodista en Córdoba que un policía en redes le publicó una foto de su hija, cosas complejas. El caso de Tolchinsky fue muy interesante porque la Fiscalía tomó la denuncia del periodista e hizo todas las investigaciones y dio con la persona que había realizado las amenazas, que era un boxeador que trabaja en el ESOP y era sobre un informe sobre el Surbac. Hay un avance, ¿no? Exactamente, eso marca un presente importante no solamente para nosotros, sino para cualquier persona que cree que las redes sociales ofrecen impunidad. Bueno, no, señores, hay responsabilidad sobre lo que se escribe. Eso no quiere decir que haya censura, sino simplemente hacerse cargo de lo que uno dice o escribe. ¿Y el Tribunal Superior de Justicia trabaja con independencia en lo posible? Sí, trabaja con independencia. Trabaja con independencia, es muy respetuoso del trabajo de la prensa. Como en toda sociedad y en todos los sectores de la sociedad, hay cosas rescatables y hay cosas criticables. Lo bueno es tener esa capacidad de
autorrevisión de las cuestiones criticables y tratar de mejorarlas. Bueno, vamos al caso en particular. ¿Cuál fue el argumento por el cual se llega a esta decisión, ¿no? De no hacer más lugar al amparo que venía presentando Portal de Belén? Sí, lo que resolvió el Tribunal Superior esta semana fue el rechazo del último recurso, que era un recurso que Portal de Belén había interpuesto solicitando que la Corte Suprema de Justicia tomara cartas en el expediente y revisara lo que el Tribunal Superior ha resuelto sobre el fondo del año pasado. A fines del año pasado, en realidad, es cuando el Tribunal Superior dicta la resolución que define la suerte del protocolo o de la guía del aborto no punible. En esa oportunidad, con votos divididos, 4 por la mayoría y 3 por la minoría, con alguna diferencia de criterios en la minoría, el Tribunal Superior entendió que la guía resultaba constitucional y que, por lo tanto, los 2 fallos anteriores dejaban de tener efecto y la guía debía comenzar a aplicarse. Sin embargo, Portal de Belén, como todo accionante, tiene derecho a recurrir y hizo uso de ese recurso, que es el recurso extraordinario federal, cuya sustanciación llevó el tiempo que insumió el dictado del fallo hasta esta semana. ¿Y eso qué significa? Que las vías judiciales en la provincia de Córdoba ya se han agotado. Y la guía ya tiene vigencia, judicialmente no está objetada y la única vía judicial que queda es ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que depende de quien había interpuesto el amparo, de Portal de Belén, y hasta tanto eso no se ha planteado en la Corte y la Corte haga lugar, la guía se va a aplicar. A ver, doctor, si una mujer en este momento va a un hospital público de la provincia argumentando ser víctima de una violación y no querer seguir con el embarazo, ¿tiene derecho entonces a la interrupción sin ser penada? La Corte en FAL no lo define como un derecho, eso es bueno que lo aclaremos, pero sí tiene el procedimiento para interrumpir legalmente ese proceso de embarazo, ese embarazo, y no ser sancionada ni la mujer ni los médicos intervinientes. No nos olvidemos que en realidad lo que dispara realmente todo el debate sobre el aborto y la interrupción legal que prevé el artículo 86 del Código Penal es sobre todo la actuación de los profesionales médicos que estaban en una situación crítica porque tienen una ley de ejercicio de la profesión en la provincia de Córdoba, puntualmente hablando, que les impide desarrollar o llevar adelante prácticas abortivas. Y por el otro lado están frente al artículo 86 del Código Penal que le dice en estas 2 circunstancias, cuando la mujer ha sido violada o cuando el embarazo o la continuidad del embarazo pone en riesgo, serio riesgo su vida o su salud, procede el embarazo, procede el aborto sin que haya posibilidad de perseguir penalmente ni a los facultativos ni a la mujer. Eso es lo que ha quedado firme y toda mujer hoy en la provincia de Córdoba que encuadre en alguna de estas 2 situaciones, siguiendo el procedimiento de la guía de aborto no punible que ha dictado el Ministerio de Salud de la provincia, puede llevar adelante un aborto o una interrupción legal de su embarazo. Estaba pensando qué pasa con los facultativos, ¿no? Porque si bien no hay pena sobre ellos, sobre quienes practiquen un aborto no punible de estas características, si quisieran no hacerlo, ¿no? Si se puede plantear la objeción de conciencia y si eso está contemplado. Sí, está previsto a grandes rasgos tanto en el fallo de la Corte, en el fallo FAL de la Corte del año 2012, como en la guía de aborto no punible, pero ahora empieza la parte más compleja, no por dificultosa, sino por la variedad de situaciones que se pueden presentar, que consiste en la posibilidad de ser objetor de conciencia frente a ese tipo de ejercicio de la medicina. Y eso es una cuestión que realmente exige a la sociedad, no es solo un problema que afronta Argentina, es algo que a nivel mundial se plantea, la libertad de ejercicio de la objeción de conciencia cuando las disposiciones de una norma interfieren con la faz axiológica o de creencias y valores de la persona individualmente. Estaba pensando cuántas mujeres valiosas has reflejado en distintas historias, ¿no? Y si te vas adaptando a la realidad, a lo que va pasando, o son protagonistas que están en tu mundo, en tu mente. En el caso mío, yo escribo novela histórica, entonces claro, así que hay una cierta... es muy tentador uno mirar hacia atrás y escribir de las pioneras. A veces me dicen, tus mujeres son fuertes, son como se habla ahora. Bueno, primero que yo empecé a escribir ya hace 11 años. Claro, pareces una líder del feminismo. Claro, ¿no? Yo empecé a escribir hace mucho de eso, pero que además tiene que ver con esto, que cuando escribimos novela histórica es muy interesante contar las
pioneras, porque siempre hubo una primera mujer que operó en un quirófano, hubo una primera mujer que dictó una sentencia en un tribunal. Entonces, contar la pionera es muy interesante, de ahí que viene que las mujeres son fuertes en mis libros. ¿Y cómo haces, digo, no? Al momento de elegir una protagonista tenés que leer también muchísimo de otros libros o de otros apuntes que te ayuden a enriquecer ese personaje para que no deje de tener su cuota de realismo, de realidad. Me encanta cómo vamos hablando, nos va cruzando, ¿no? Vamos pasando, me encanta, ¿no? Sí. Yo para cada uno de mis libros leo a veces 12, 15 libros. ¿Para hacer uno? Para hacer 12, uno. 15. Sí. Que muchas veces me quita el tiempo mío de lectura de lo que a mí me interesa y que, bueno, termino leyendo mucha historia, mucha política o mucha medicina a veces, depende, ¿no? A veces documentales. Por ejemplo, el libro de Los colores de la felicidad que transcurre en medio de la Revolución Cubana, bueno, irme desde la Revolución 100 años para atrás, porque todo iba llevando hacia algo. Entonces, cada libro tiene, y ellos se fueron, la historia del vino en Argentina, o sea, contar por qué el vino nuestro es respetado ahora cuando antes era el vino de los jesuitas, el vino rústico que teníamos, cómo se transformó. Entonces, para entender eso a veces hay que estudiar y bueno, eso toca. ¿Qué pasa cuando un libro se transforma en un bestseller, ¿no? ¿Qué hacer para que el que viene sea mejor o, digamos, eso no te lo planteas? Bueno, yo siempre digo que escribir es parecido a la letra. Uno tiene una letra, ¿no? Y en buena hora al que... Pero el que tiene que leer, muy feas. Claro, entonces, bueno, ahora cuando gusta, pero difícilmente si a mí me dijeran que yo tengo que corregir mi letra, uno la escribe para la derecha, corregirla para la izquierda es muy difícil, hacer 5 hojas y no escribo más. Entonces, yo creo que cada persona tiene un estilo, una forma, y por más que te corrijan, no. Entonces, bueno, en buena hora que mis libros gusten, porque difícilmente yo podría escribir de otra forma. ¿Por qué gustan? ¿Te preguntás? ¿Qué engancha de lo mío? Bueno, sí, a veces me han preguntado qué tiene que tener de especial un bestseller, ¿no? ¿Qué tiene que tener para ser bestseller? Y yo di esta respuesta, dije, mira, yo creo que yo en mi caso no tengo nada especial, sino al contrario, soy muy común. Como que mi mirada de la vida es bastante común a muchos. Entonces, por eso la persona lee, se siente reflejada, compra el libro, vuelve a comprar, porque es una mirada de la vida parecida, ¿no? Mis libros siempre tienen una mirada esperanzadora. Yo digo eso, ¿no? ¿Los volvés a leer? No, jamás. Porque por ahí los periodistas no nos gusta vernos o no nos gusta mirar de nuevo lo que salió publicado, no sé, ¿no? Hay como un rechazo a lo de tiene uno. toda una logística el libro, ¿no? Va a la editorial, bueno, va al corrector, a la editorial y después la editorial me lo manda y me dice, bueno, léelo una vez más. Si hay algo realmente que sea un error grande, lo corregimos, si no, no. Y yo... que no me escuche la gente de la editorial, ¿no? Pero yo no lo leo. ¿Quién hace el chequeo? No, sale. No lo leo. Yo sé que un error grande no, porque ya lo he leído muchas veces y todo, pero estoy segura que como hace 20 días que entregué el libro, lo voy a mirar y voy a querer corregir, ¿no? Porque uno cuando escribe quiere corregir. Mejorar, no, y además yo creo que eso pasa porque la vida cambia y una semana ya algo pasó en tu interior y ya no sos el mismo. O sea, todo va cambiando. Entonces, aprendiste algo, sentiste algo y ya querés cambiar. No, así que no lo leo en ese momento. Y hablando de sentir, ¿uno puede sentir que le duele el corazón o que hay problemas en el corazón o no? Cuando ya llega con alguna dolencia es tarde y porque no prevenimos, quizás. Bueno, esa es la pregunta, ¿qué hay que prevenir? Sí. Como dijimos anticipadamente, muchos factores de riesgo, llámese factores de riesgo cardiovasculares, impactan en la salud muchísimos años antes de que llegue una verdadera dolencia. Por lo tanto, no es necesario... Muchísimos años antes. Muchos años antes. ¿A quién le duele el colesterol en sangre? A nadie. La presión arterial no se le... ¿Cómo me doy cuenta que tengo colesterol? Vengan al consultorio y yo les hago el examen y les pedimos el chequeo. ¿Alguien sabe si tienen colesterol alto? Sí, se hacen. Sí, allá sí. Un análisis. Allá sí. Yo no sé si tengo colesterol alto. Esa es un poco la idea, ¿no? Que siempre uno cuando va al médico yo siempre digo en consultorio que, doctor, vengo a verlo, mira, le digo, yo soy médico de personas sanas también, no se equivoquen. Claro. Es donde más puedo actuar como médico porque es la parte preventiva, es decir, primero los interrogo, vemos, examinamos, etcétera. Por ahí llegan los pacientes con un montón de estudios, doctor, le quiero mostrar, no, le digo, lo último que voy a ver, te necesito conocer a vos para interpretar. Y muchas veces en el diálogo, por eso se llama anamnesis, historia clínica, ahí surgen los problemas de pacientes. A ver, ¿quién hoy no sabe en la comunidad, por más que actúe o no, que el fumar es perjudicial? Todos que el estar sabemos. gordito es perjudicial. Claro que sí. Que el estar sedentario es perjudicial. Que el tener una vida completamente estresada es perjudicial. Le voy a decir cuál es el principal enemigo del corazón.
La falta de tiempo. No tengo tiempo de comer bien, no tengo tiempo de hacerme un estudio, no tengo tiempo de dejar de fumar porque eso me implica... Y eso nos genera la cantidad de gente que vemos nosotros con penalidad y que actúa después y dice, ¿cómo me arrepiento de eso? Claro. Por tanto, el tiempo hay que implementarlo como los hábitos. El tratamiento más difícil por lejos, yo le digo al paciente mismo, son ustedes mismos. ¿Por qué? Y son ustedes mismos. Lo que tienen que actuar son ustedes. La farmacología ha ayudado muchísimo y sigue ayudando. Pero el fármaco no es la solución, entiéndanlo. El fármaco da una mochila enorme en el seguimiento. Acá para actuar son ustedes. Si no, yo hago una broma, yo digo, entonces si la farmacología fuera, yo estaría tomando 10 medicamentos para hacer de mi vida lo que quiera. Comer cuando quiera, solucionar, no sería tener músculo grandote, ser delgado, total, y como un animal, y no es así. Entonces, siempre explico eso. El tratamiento más difícil son ustedes, porque ustedes tienen que cumplir con hábitos. Hay pacientes que vienen, les hago una broma, pero vienen... Doctor, me hizo un chequeo Fante. ¿Cómo me dio el doctor el chequeo? Mejor 32 años. Muy bien, te dio todos los pasos que vemos. Ay, qué suerte, doctor. Entonces el paciente me relata antes que fumaba 20 cigarrillos. Entonces le digo, ¿qué significa? ¿Que vas a seguir fumando? El paciente hace su propia y autointerpretación. ¿Me da todo bien? Sigo igual. No, señor. Yo siempre le explico, usted tiene todo bien, pero va mal. Hago una pregunta. Vos decías que cuando va la persona le decís, necesito conocerte, háblame de vos. Hay una especie de regresión a lo que era el médico antes, porque antes teníamos un médico generalista que me conocía, que me veía distinta, nerviosa, y a veces yo veo que la medicina actual uno va y es un número, un apellido ahí perdido en un papel. O sea, hay un poquito de regreso en ese sentido, a eso. Ojalá Dios quiera que me pongan y me delaten a mí como un médico viejo. Es lo que más me Ahí está, y es joven, ¿eh? Vamos a hacer la primera pausa y ya venimos y seguimos hablando. Y la verdad es un placer escucharlo, ¿eh? Sí, una tranquilidad total, ¿eh? Me parece que ese corazón anda bastante bien, ¿eh? Pausa y ya volvemos.